Bueno, continuando con las exposiciones, vamos a ver las responsabilidades que se derivan de la actuación funcional. Ya habíamos desarrollado de que hay responsabilidades administrativas, incluso la Contraloría interviene para resolver muchas situaciones en las cuales hay afectaciones a la normativa, afectaciones a la entidad y a los propios administrados en cuanto al incumplimiento de las obligaciones y deberes que se tienen. Además, una misma conducta puede ocasionar varias responsabilidades, no solo éticas, administrativas, civiles, penales, incluso políticas. Ahora vamos a ver, continuando el desarrollo de estas afectaciones, las responsabilidades penales que se pueden dar. El correcto funcionamiento de la administración pública es un bien jurídico protegido en el ámbito penal. Significa el normal ejercicio de funciones y servicios públicos que deben darse bajo pautas de un comportamiento adecuado, también la observancia que debe darse en el cumplimiento de los deberes del cargo y en el desenvolvimiento normal del ejercicio funcional. El derecho penal también protege y cautela el prestigio y dignidad de la función encomendada, la probidad de los funcionarios y servidores, la protección del patrimonio público, la imparcialidad en las decisiones y otros supuestos que están considerados como conductas pasibles de sanción penal que el ordenamiento jurídico penal lo considera. Existe todo un capítulo que veremos en los cuales hay sanciones. Creo que el interés de ustedes también me hicieron llegar, incluso algunos trabajos que están haciendo se van a proyectar en este sentido. Por eso vamos a dar una explicación sobre las protecciones penales que tiene la función pública. El patrimonio público es uno de los principales bienes que deben ser cuidados, ¿no? Porque exige el cumplimiento de que los caudales sean cuidados de una manera conforme a las exigencias que la ley ha previsto, especialmente cuando se trata de adquisiciones y contrataciones, como veremos, de obras, bienes y servicios que el Estado necesita. Esta materia de la responsabilidad penal está en el libro segundo de la parte especial del Código Penal. Entonces hay un capítulo de delitos contra los funcionarios públicos que ya está vigente, inclusive el nuevo Código Procesal. Existen fiscalías y juzgados anticorrupción que se encargan de conocer todos estos ilícitos que se cometen y que deben ser sancionados cuando el delito no ha prescrito, se ha individualizado a los agentes del delito y existe una prueba suficiente que muchas veces es remitida por la Contraloría, los órganos de control, que califican estas actuaciones como dolosas y de contenido penal. Dentro de estas figuras, que son bastantes, y si ustedes tienen interés seguramente en el ámbito penal pueden hacer un seguimiento, vamos a mencionar las más importantes. Está el abuso de autoridad, ¿no? El abuso de poder que tiene el funcionario para realizar en algunos casos actuaciones arbitrarias, ¿no? Hechos contrarios a la ley que perjudican a terceros y hay una responsabilidad por esta comisión. El incumplimiento de los deberes funcionales también está dentro de la protección penal, como la oposición a ejecuciones de órdenes de la entidad. El nombramiento de la aceptación indebida en el cargo, ¿no? Esa es una figura que se ha previsto para que los funcionarios que asumen una función tengan los requisitos y exigencias que el cargo amerita, ¿no? Si se convoca al concurso, deben tener los funcionarios estos conocimientos, esta experiencia, esa capacidad que a veces se obvia o en todo caso se acredita con documentaciones falsas. El funcionario que nombra también a una persona con estas que la ley, incumplimiento que la ley exige, va a tener una persecución. La colusión desleal en las contrataciones del Estado, hay a veces pactos entre los funcionarios encargados de la contratación con los proveedores para ser favorecidos, ¿no? Y en todo caso perjudicar a otros, porque a veces se obtienen o ganan estas contrataciones sin tener las condiciones mínimas y por eso son actos de corrupción que están junto con los cohechos, ¿no? Son los actos de corrupción en los cuales se exige
dinero o se recibe algún beneficio, alguna ventaja que es después comprobada y debe ser materia de sanción. Hay los peculados, ¿no? Las apropiaciones sobre los bienes de la entidad. Hay peculado por apropiación y el peculado de uso, que es muy frecuente. Ningún funcionario debe utilizar los bienes de la entidad en beneficio propio. Deben ser hechos para el interés común, como hemos hablado, que es el fin y el objetivo de la actividad de la función pública. Favorecerse con el uso de los bienes, ¿no? Como el transporte, los inmuebles que tiene la entidad, para ofrecer así o a terceros, constituye un ilícito que muchas veces es denunciado. La malversación de fondos, ¿no? Es otra conducta que también es frecuente cuando el titular de la entidad, a veces, o una persona dispone que las adquisiciones sean utilizadas para otros rubros. Toda entidad tiene su plan anual de contrataciones, tiene su disponibilidad presupuestal y no puede contratar lo que no ha sido programado. Hacerlo significa malversar, o sea, darle una utilidad distinta a esos recursos que el Estado le ha dado a la entidad, y el funcionario que lo hace tiene responsabilidad penal. Hay negociaciones incompatibles o aprovechamiento indebido del cargo, ¿no? Son conductas en las que el funcionario, aprovechándose del cargo que desempeña, ¿no? La función, los deberes que debe hacerlo, favorece a terceros, asesora, de alguna manera, o perjudica, ¿no? También cuando no realiza adecuadamente los deberes del cargo. El tráfico de influencias es otro delito que está en el Código Penal, ¿no? Hay personas que, no siendo de la entidad, interceden, ¿no? Son intermediarios para que los administrados de alguna manera sean favorecidos con las decisiones de la administración. Entonces van a obtener ventajas o ganancias con esta tráfico de influencias, como se llama, ¿no? Tratar de influenciar a los funcionarios en forma indebida. Y por último, dentro de todo este cúmulo de responsabilidades, que son numerosas, estamos mencionando las más importantes, tenemos el enriquecimiento ilícito, ¿no? El enriquecimiento ilícito, cuando a veces no se acredita directamente algún delito de estos que hemos mencionado, pero los asesinos exteriores, el desbalance patrimonial que tiene el funcionario, hace prever de que esté obtenido dineros ilegales, ¿no? Porque no justifica los sueldos que a veces son muy pobres en la administración pública con la bonanza económica que esta persona tiene. Entonces esto, luego de una investigación en la que tiene que demostrar, pues, que sus ingresos que percibe justifican, ¿no? La vida que está llevando en cuanto a todos los bienes que ha adquirido, sea una investigación que hace el Ministerio Público. Bueno, hay mucho más, hay algo importante, la falsificación de documentos, ¿no? Es un delito muy frecuente, ¿no? Que a veces, para demostrar conocimientos que no se tiene, experiencia, hay certificaciones que son presentadas y no son ciertas, no son fraudulentas. Entonces, al descubrirse, al detectarse en la administración pública esta falsedad de los documentos, se tiene que remitir al Ministerio Público por la falsedad, que incluso es ideológica. A veces el contenido, el documento puede ser verdadero, pero el contenido, lo que se expresa en ellos, esa información no es cierta, ¿no? Son hechas para favorecerse en los procesos administrativos que la entidad pública realiza. El derecho penal considera al funcionario público o servidor público como sujeto activo de los actos que trasgreden este tipo de delitos a los funcionarios que están comprendidos en la carrera administrativa, a los que desempeñan cargos políticos de confianza o emanan de elección popular. Todo trabajador que, independiente del régimen que tenga vínculo laboral o contractual con los organismos del Estado. También los que son depositarios de caudales, los miembros de las Fuerzas Armadas y los que indica la Constitución política en la función pública, ¿no? Que van desde el presidente de la República hasta el último servidor.
En concreto, la responsabilidad penal es amplia. El derecho penal considera pasible de sanción a toda persona que recibe de una u otra forma algún dinero del Estado, incluso no teniendo una dependencia directa. Hay empresas, por ejemplo, que contratan a los trabajadores de limpieza, esos servicios, ¿no?, que contratan a personal de seguridad, pero estos trabajadores, por efectos de la ley, ¿no?, una ficción, son también considerados empleados públicos para los efectos de la asociación penal. Así que cualquier apropiación, cualquier sustracción que hagan de los bienes de una entidad pública no van a ser procesados como delitos comunes, sino como delitos que están dentro contra la administración pública como funcionarios o servidores públicos. Entonces, este es todo un capítulo que los que les interesa el derecho penal pueden recurrir, y hay bastantes doctrina y tratados sobre estos temas. Hay un tema que dentro de la administración pública también no se toca mucho, que es la responsabilidad política, ¿no? Es la responsabilidad que tienen altos funcionarios del Estado, que a veces tienen que responder ante una demanda popular que exige una sanción por escándalos o por situaciones irregulares que se han dado durante su gestión, y que son autores de las órdenes que deberían haber cumplido sus subalternos, ¿no? Que estos inclusive no son los directos autores, pero hay este tipo de responsabilidad. En algunos casos el Congreso, por ejemplo, llama a los responsables de estos sectores, estamos hablando de los ministros, para una posible censura. También esta responsabilidad es individual, pero recae sobre los funcionarios que ocupan altos cargos, como hemos mencionado, ministros de Estado, titulares de entidades, que deben respetar y honrar la confianza que se les ha dado y el cumplimiento legal de todas sus actuaciones. La responsabilidad política proviene de las actuaciones que a veces se hacen por errores, omisiones, desaciertos de la gestión, que incluso pueden ser ajenas, ¿no? Son realizadas por otras personas, pero que fueron designadas en cargos de confianza o deberían haber realizado una labor eficiente, pero no sucede así porque la prensa, los medios de opinión a veces descubren estas actuaciones y se crea todo un clima que afecta a la entidad. Entonces hay responsabilidades políticas cuando hay actuaciones ilegales que son cometidas por lo general por otras personas, pero que son dependientes y que han permitido de que se realicen estos escándalos. Entonces los efectos de esta responsabilidad política en algunos casos son la renuncia que debe hacer el titular de la entidad, o por voluntad propia o cesados por decisión ajena, ¿no? Porque el cargo que venía ocupando pues son cargos de confianza, y esto afectan al régimen, afectan a la estabilidad del gobierno, y no le queda otra situación que ser cesados o dejar el cargo o la función que desempeñaban. Esto es en cuanto a la responsabilidad política. Hay también una responsabilidad que es muy frecuente en las entidades, que es la responsabilidad ética o moral, ¿no? La convivencia en el ambiente laboral debe ser cuidado. Las personas que están en una entidad deben seguir las reglas de funcionamiento, formas de vida que le permitan pues tener principios y valores para diferenciar lo bueno de lo malo en las tareas que se les encomiendan. Esta responsabilidad ética se da dentro de la conciencia que tiene cada persona, los principios de que se ha formado. Pero se han dado también normas de ética, códigos de ética funcional, como es la ley 27815, que se trata del Código de Ética de la Función Pública, en la que se señala una serie de principios, deberes y provisiones que rigen sobre los servidores en todas las entidades de la administración pública, incluyendo las empresas públicas, ¿no? Este código debe ser de conocimiento de todas estas entidades para que cuando se transgreden pues también tienen algún tipo de responsabilidad. Veremos cuáles son las características de este código de ética. Los principios éticos de la función pública es el respeto, ¿no?, que se debe tener entre los propios trabajadores o con los superiores, lealtad al Estado de Derecho, lealtad a la entidad que los ha contratado, veracidad y obediencia en sus tareas, ¿no? Debe ser cumplir, ¿no?, las
cuando son dependientes, las tareas y exigencias que se les ha encomendado, deben actuar con justicia y equidad cuando tienen poder de decisión, deben ser probos en sus funciones, leales, eficientes y de idoneidad, ¿no? Tener la capacidad, como habíamos mencionado, el conocimiento de las tareas o atribuciones o deberes que tiene cada cargo, ¿no? Cada función o empleo público que uno ocupa tiene diseñado, está reglamentado cuáles son sus tareas que deben ser cumplidas con eficiencia. Deberes de la función pública, la neutralidad, ¿no? Cuando hay decisiones uno debe ser imparcial, no puede afectar a unos y favorecer a otros, ¿no? Debe haber discreción, la reserva cuando se toma conocimiento de hechos que a veces son importantes, que no deben ser difundidos. El ejercicio adecuado del cargo, en cuanto a las tareas que ya hemos mencionado, tienen que ser cumplidas. La utilización de los bienes del Estado en forma adecuada, no a provecho propio, sino en interés de la entidad. Transparencia y responsabilidad en las actuaciones que se asumen. El Código también menciona como provisiones éticas el mantener intereses en conflicto, ¿no? Eso, el interés colectivo debe prevalecer, ¿no? No puede haber interés particular o personal cuando hay un reclamo social mayoritario que a veces exige otro tipo de conductas. Obtener ventajas indebidas, ¿no? Aprovecharse del cargo con actos de corrupción, porque no solamente solicitar dinero, solicitar alguna prebenda, sino también recibir, ¿no? El cohecho pasivo, que a veces hay particulares o administrados que tratan de sobornar o tratan de dar dinero para conseguir sus expectativas, ¿no? Que tiene, e incluso en forma ilegal o actuando en forma legal, ¿no? El funcionario, incluso hay una figura que me había olvidado, que es el cohecho impropio, ¿no? La persona, a pesar de que ha cumplido su función en forma eficiente, ha cumplido su tarea, no puede recibir ningún tipo de regalo, donativo, ¿no? Ni alguna preventa de la persona a quien ha dado la razón, porque la tiene, ¿no? Porque lo ha hecho dentro de un cumplimiento funcional. Tampoco puede recibir ninguna ventaja indebida. Tampoco puede realizar actividades de proselitismo político, ¿no? En épocas de contienda electoral, de elecciones, los funcionarios no pueden aprovecharse del cargo para favorecer a un determinado partido, a un determinado candidato. Esto está prohibido, no solo por el Jurado Nacional de Elecciones, sino la propia Contraloría ha emitido resoluciones directivas y ha enumerado las diferentes actuaciones que no deben prestarse cuando hay contiendas electorales, ¿no? El mal uso de la información privilegiada, ya hemos dicho, y también cuando la persona en la función presiona, amenaza o acosa a otros servidores de menor dependencia, ¿no? Son actos reñidos con la moral que la función pública no permite que se realicen estas actuaciones. Esto es el tema de responsabilidades genéricas, ¿no? Dentro de todo, compete a todos los funcionarios y servidores de la función pública.